buenos días a todos. Mucho gusto. Mi nombre es Paola Huertas. Bienvenidos a todos a este taller que se llama Domina en la venta de fichas y optimiza tu red con MikroTik. Mi nombre es Paola Huertas. Yo seré su anfitriona de hoy en esta sesión virtual. Este taller está patrocinado por Data Wi-Fi, líder en soluciones tecnológicas de monetización de redes Wi-Fi. Antes de comenzar, queremos agradecerle por su asistencia, por su tiempo y por unirse en el día de hoy. Antes de que iniciemos el taller, para quienes no estén familiarizados con Data Wi-Fi, Data Wi-Fi es una empresa líder en soluciones tecnológicas especializada en la monetización de redes Wi-Fi a través de portales cautivos. Con 5 años de experiencia en la industria mexicana, hemos dominado el mercado y logrado numerosos casos de éxito, entre ellos la implementación exitosa en más de 40 aeropuertos, incluyendo el aeropuerto de Benito Juárez y colaboraciones también con entidades gubernamentales como el gobierno de Nuevo León y el gobierno de Irapuato. Adicional a esto, además de eso, hemos desplegado más de 20,000 zonas Wi-Fi en todo México, alcanzando así una base de 50 millones de usuarios únicos. Abro paréntesis, muchas gracias a todos ustedes por asistir a este curso. A lo largo del taller les estamos animando a participar activamente y hacer preguntas. Queremos que ustedes aprovechen al máximo este taller, la oportunidad de aprender y poder mejorar sus habilidades. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar con la primera parte de nuestro taller. Les presento al ingeniero Felipe Bonilla, experto en MikroTik y soluciones de red, y pues él tomará la palabra a partir de ahora. Bienvenido, ingeniero, buenos días. Buenos días a todos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por asistir aquí a nuestro evento. Como bien lo mencionaba Paola, recuerden que van a tener acceso a las preguntas ahí en la plataforma. Pueden hacer todas las preguntas, todas las dudas que tengan las pueden ir escribiendo y Paola o nuestro equipo va a estar dispuesto a irles respondiendo. Si me necesitan interrumpir en algún momento lo podrán hacer sin ningún problema para que todos estemos pues ahí al tanto de lo que queremos hacer. ¿Listo? Entonces, la idea del día de hoy es que podamos presentarles cómo crear fichas para que ustedes puedan monetizar desde sus redes Wi-Fi esas conexiones. ¿Listo? Entonces, lo vamos a hacer el día de hoy desde MikroTik, ver qué beneficios tiene, cómo lo podemos hacer para que ustedes lo puedan realizar sin ningún costo, totalmente gratis desde sus redes que tienen MikroTik, que pues la mayoría de nuestros asociados a WISP tienen y manejan MikroTik para el despliegue de sus redes. Entonces, eso es lo que les vamos a mostrar hoy. El día de mañana ya evolucionaremos un poco hacia los productos de Data Wi-Fi, pero desde Data Wi-Fi queremos mostrarles y expresarles que con su infraestructura es posible hacerlo, si quieren desde este punto o desde el punto que veamos mañana, según los beneficios que ustedes le vean a cada uno de estos. ¿Listo? Entonces, lo primero es presentarme. Efectivamente, soy ingeniero en telecomunicaciones con certificaciones en varias de las marcas más reconocidas en wireless y actualmente soy el líder de operaciones de Data Wi-Fi para pues todo Latinoamérica. ¿Listo? Entonces, tenemos un temario, la verdad es bastante corto, conciso, enfocado a lo que necesitamos, donde vamos a hacer una presentación de qué es lo que queremos ver, una definición de lo que es un portal cautivo, que es bien importante para que todos lo tengamos supremamente presente, una configuración de red muy básica, explicarles cómo se hace esa configuración de red, que es súper importante, igual ustedes como expertos en ISPs, pues lo saben hacer, simplemente es como para dar un contexto. Vamos a hacer una personalización visual de tanto el portal cautivo como de nuestra MikroTik y una administración personalizada, donde vamos a explicarles y a mostrarles cómo pueden hacer para generar perfiles para sus usuarios o para sus vendedores que no tengan acceso a la administración, pero que sí tengan acceso como tal a esta parte de la venta de fichas. ¿Listo? Entonces, eso es para que lo tengan ahí presente. Entonces, lo primero es definir qué es un portal cautivo.
¿cierto? Entonces, dentro de la definición de portal cautivo existen varios elementos. Están los procesos, la autenticación y los tiempos. ¿Cómo es el proceso de una autenticación de un portal cautivo? Un portal cautivo es una autenticación de capa 7. Entonces, el proceso de conexión del usuario es, el usuario desde su dispositivo móvil, computador, laptop, tablet, va a hacer una petición de conexión a una red Wi-Fi. El AP acepta esa conexión del usuario, pero no le permite, aquí si se dan cuenta, no permite la salida a navegar. Es decir, el usuario queda conectado, obtiene IP, obtiene todos los parámetros del DHCP, que es IP, DNS, tiempo de sesión, máscara de red y puerta de enlace, ¿cierto? Son los 5 parámetros básicos que nos otorga el DHCP. Pero eso lo que hace es que el usuario esté conectado en esta parte, pero a nivel de capa 7 no tiene salida a internet, excepto con unos temas o unos Wallet Garden o unas ACLs de preautenticación, donde el usuario va a poder llegar a algunas URLs que nosotros le permitamos a través de la configuración que más adelante vamos a ver. ¿Listo? Entonces, si nuestro portal cautivo, por ejemplo, es externo, pues necesitamos de ese Wallet Garden o esas ACLs de preautenticación para poder alcanzarlo. O si nosotros queremos que alcance nuestra página web aún sin haberse autenticado, pues lo podemos hacer a través de ese Wallet Garden. ¿Listo? Posterior a eso, viene una fase de autenticación. En esa fase de autenticación tenemos dos posibilidades. Una con usuarios locales, otra con usuarios externos. ¿Cómo funciona esa autenticación? Es cuando nuestro dispositivo ve que un usuario quiere conectarse, ya salir a internet, y el usuario al dar clic en un botón de continuar, de navegar, dependiendo de la configuración que ustedes le pongan y la personalización, cuando el usuario intenta autenticarse, le hace la petición al router y el router va y le hace la petición a su vez a la base de datos, bien sea la local o bien sea un radius externo, un LDAP externo, donde le dice, oiga, un usuario quiere autenticarse con estos datos y ahí si el radius o la base de datos local dice, oiga, ese usuario existe, pues procede a darle el paso. Viene un conteo que es bien importante dentro de los portales cautivos porque es información o estadística que nos da. Entonces, aquí tenemos conteo de cuántos usuarios se conectan. Aquí, como vamos a usar en la sesión de hoy una base de datos local con creación de fichas locales, de pines locales, entonces, pues ese conteo no va a tener mucha información, simplemente vamos a ver si se usó o no se usó ese pin y ya. Tenemos los tiempos donde nosotros podemos personalizar cuál es el tiempo en el cual queremos que el usuario esté autenticado. Entonces, esos son tiempos de sesión, pero hay tiempos bien importantes que muchas veces se nos pasan dentro de un portal cautivo. Realmente dentro de un portal cautivo encontramos aproximadamente 3 tiempos. Está el tiempo de sesión, que es el que todo el mundo conoce y usa. Entonces decimos, oiga, el tiempo de sesión de mi usuario es de 2 horas. Pero involucrados también está tiempos como el Keep Alive Time, que es el tiempo de inactivado, el tiempo muerto. Si nosotros ponemos un tiempo de inactividad muy bajo, es decir, por defecto está en 5 minutos, y el usuario se fue o se salió de la zona de cobertura o no hizo un roaming efectivo y durante esos 5 minutos no tuvo actividad en la red lo va a desconectar y le va a volver a pedir el portal aunque el tiempo de sesión no se haya acabado. Entonces, ese tiempo de Keep a Lifetime o el Idle Timeout son bien importantes que también los tengamos en cuenta. Ahorita vamos a ver cómo se hace la configuración. ¿Listo? Entonces, eso es un portal cautivo a grandes rasgos. Recuerden, si tienen alguna duda, la pueden escribir, porfa, ahí en nuestra sección de dudas en el chat y nosotros estamos supremamente pendientes con el equipo para hacer el proceso respectivo para responderles. ¿Listo? Entonces, así es como a grandes rasgos, sin ser muy específicos y muy técnicos a detalles de trazas, funciona un portal cautivo. Bueno, entonces vamos a ver cuáles son las ventajas y las desventajas de este modelo que es totalmente gratuito, como les decía, simplemente por tener un MikroTik ustedes ya tienen la opción de poner una venta de fichas por internet. Entonces, pues, ¿cuáles son las ventajas y desventajas? Ventajas, pues el costo no requiere mayor inversión, pero como desventaja tiene el costo a nivel de tiempo. Tienen que saber configurar una MikroTik, tienen que saber personalizar portales. Para personalizar portales, tienen que conocer un poco de código HTML, CSS, de JavaScript, de jQuery.
de todo este tipo de programación y se puede hacer un poco tediosa. ¿Qué ventaja tenemos? Pues que tenemos la opción de monetizar nuestra red Wi-Fi, ¿cierto? Y personalizar el tiempo de navegación en la ficha para cada usuario. Lo podemos hacer. La desventaja es que pues que tenemos que tener acceso a nuestra MikroTik, que tenemos que estar configurándola directamente, entonces tenemos que tener un acceso público para nuestra MikroTik como tal. ¿Listo? Dentro de las ventajas es que podemos crear múltiples perfiles, podemos crear perfiles para muchos vendedores con unas restricciones personalizadas y nosotros podemos definir qué puede hacer y qué no puede hacer cada uno de estos usuarios, que eso está incluido aquí dentro del curso que vamos a mostrar. Dentro de las desventajas, pues la visualización no es muy bonita, no es muy personalizable, pero se puede hacer. ¿Listo? Entonces, pues esos son como la presentación de esta venta de fichas. La ventaja es que ustedes pues pueden tener una configuración centralizada solo en una MikroTik, pero si tienen muchas MikroTiks, pues van a tener que configurar cada una de las MikroTiks y además, pues estas fichas no se van a compartir, es decir, si el tiempo de la MikroTik 1 se está consumiendo y por alguna razón el usuario va a pasar a otra zona donde es controlada por otra MikroTik, pues la ficha tiene que existir y los tiempos no son compartidos, entonces pues hay que tener bien presente esa parte. ¿Listo? No existe un roaming efectivo entre zonas. Listo. Si tienen alguna duda, recuerden escribirla. Entonces vamos a pasar rápidamente a lo que es la configuración de red. Esta configuración de red es algo supremamente básico y sencillo donde vamos a ver cómo o qué es una interfaz de red, qué es un segmento de red, qué es un DNS, qué es un DHCP, que son elementos supremamente necesarios y sencillos para nosotros poder definir nuestra configuración. Entonces vamos a ir nosotros a nuestra MikroTik, ¿cierto? Por excelencia, digamos, por uso me gusta más usar el Winbox, que es la herramienta por defecto de MikroTik. Existe la configuración web, pero tiene pues ciertas desventajas aquella configuración, que igual sí la vamos a usar y la vamos a probar para el tema de los perfiles y los vendedores, pero me gusta mucho más la administración Winbox para el que es administrador y tiene todo el control de la plataforma. ¿Listo? Entonces, aquí lo primero que dijimos que vamos a ver es las interfaces de red. Entonces, aquí dentro de las interfaces de red es muy importante definir qué interfaz vamos a usar para nosotros distribuir nuestro portal cautivo. ¿Listo? Entonces, lo podemos hacer, y lo más común es que se haga a través de un bridge o de una VLAN. Entonces, para crear nuestro bridge, pues recuerden, simplemente venimos aquí a esta sección, le vamos a poner el nombre a nuestra interfaz, a nuestro bridge. Normalmente, pues le podemos poner LAN 1, LAN 2, el nombre que ustedes quieran ponerle, que sea algo entendible, que les muestre qué es lo que quieren hacer. Luego venimos a la parte de puertos y vamos a seleccionar las interfaces que queremos agregar a ese bridge. Si así lo quisiéramos, entonces, por ejemplo, podemos poner la VLAN 100 sobre ese bridge y vamos a decir a qué bridge pertenece. ¿Sí? Podemos crear diferentes puentes dependiendo de lo que ustedes deseen. O si no, como les decía, si no quieren hacer bridge, lo pueden manejar también por VLAN para hacer segmentaciones, para reducir los broadcasts. Entonces recuerden que si vamos a tener muchos usuarios y es una red muy grande, lo mejor es hacer segmentaciones por VLAN para evitar que el broadcast consuma mucho y pueda haber tormentas de broadcast o temas de red asociados a estos que les pueden bajar el performance de su red. ¿Listo? Luego de tener definida la interfaz que vamos a usar, pues vamos a generar un segmento de red. Este segmento de red es supremamente importante que lo tengan planeado basado en la cantidad de usuarios que ustedes van a manejar. Entonces ustedes dicen, bueno, voy a manejar segmentos de máscara 24 para una conexión de 250 usuarios aproximadamente. Está bien. O si no, voy a manejar segmentos máscara 23 para 1024 usuarios, o si voy a manejar unas máscaras más grandes, lo pueden hacer siempre y cuando teniendo en cuenta pues el performance de su red, ¿cierto? Recuerden que MikroTik les permite crear redes de cualquier magnitud, pero a nivel ya masivo, crear máscaras muy grandes sí les va a generar mayor broadcast, les va a reducir un poco el performance de su red, entonces lo mejor es segmentar. Entonces vamos a crear
por ejemplo, una red 192.168.100.1 y digamos que vamos a crear una máscara 23 para 1024 usuarios, que es un tamaño considerable, y lo vamos a crear sobre nuestra VLAN 100, que fue la que diseñamos para generar esto. Recuerden que el network siempre lo llena automáticamente MikroTik basado en el segmento de red que ustedes le dieron a esa interfaz de red. Luego de eso, ya tenemos nuestra interfaz de red y nuestro segmento de red definido. Vamos a generar nuestro DHCP. Siempre importante haber creado los DNS para su MikroTik. Pueden ser los DNS públicos o unos DNS propietarios de ustedes, como ISPs, pues recuerden que tienen la potestad o la posibilidad de crear sus propios DNS para controlar y administrar el tráfico de sus usuarios si así lo exige la regulación o si así ustedes lo quieren tener. Luego de eso vamos a crear nuestro DHCP server, donde con un simple clic aquí en DHCP Setup vamos a empezar con la configuración. Entonces nos va a decir sobre qué interfaz quiere dar el DHCP. Entonces, primer punto, dar la interfaz. VLAN 100 para este caso. Él empieza a confirmarnos los datos de la interfaz que ya hemos creado anteriormente en IP addresses, donde nos dice el segmento sobre el cual quiere crear el pool es el 192.168.100.0 más 43, correcto, fue el que nosotros decidimos. El gateway de la red en este caso nos dice que sí es el de la MikroTik, y efectivamente nosotros le pusimos la .1 a la MikroTik. Nos dice que si el DHCP es un relay, es decir, que si lo vamos a tomar de un servidor externo, en este caso no. Y aquí ya hemos creado nuestro pool. Aquí, ¿qué parámetros importantes vienen? Entonces, por ejemplo, viene el tema del list time. Ese list time es el tiempo de sesión, es decir, es un tiempo durante el cual yo le voy a reservar esa dirección IP a mi usuario. Es importante jugar con ese list time, que no sea un list time muy bajo, porque va a estar haciendo peticiones de DHCP muy seguido su usuario, lo que incrementa el broadcast, y pues no es algo que querramos dentro de una red de esta magnitud. Entonces, este list time tiene que ir muy atado. Disculpen. Tiene que ir muy atado a los tiempos de sesión promedio que ustedes van a usar. Entonces, lo vamos a cambiar de una hora a un día, que es un list time que es más bien considerable y no nos va a saturar la red. ¿Listo? Luego de haber configurado nuestro DHCP, pues nuestros DNS también los podemos configurar aquí en nuestra parte de red. Normalmente, pues toma por defecto los que tiene la MikroTik, pero si ustedes quieren personalizarlos sobre cada uno de los segmentos, pues lo pueden hacer sin ningún problema. O si los quieren dejar por defecto con los que tienen la MikroTik, lo pueden hacer también. Entonces, ustedes deciden ahí cómo manejar sus DNS, que como les decía, son entornos ya que ustedes manejan, cosas que ustedes trabajan dentro de sus redes. Entonces, esa interfaz de red simplemente es para tener con qué jugar dentro de nuestro portal cautivo. Haciendo esto, ya tenemos una configuración de red básica para empezar a trabajar nuestro portal cautivo. MikroTik tiene un portal cautivo por defecto, que es como el que vemos aquí. Si se dan cuenta, pues ya es visualmente bonito, pero está asociado a MikroTik. Ya si ustedes quieren empezar a trabajarlo y fortalecerlo, pues tienen que conocer un poco de desarrollo más, pero vamos a verlo pues para que ustedes lo puedan ir conociendo. Entonces, vamos a ver qué términos son importantes dentro del portal cautivo de MikroTik. Entonces, la creación de un portal cautivo en MikroTik por defecto es sencillo. Simplemente le damos aquí en IP hotspot. Le damos un hotspot setup, ¿cierto? Y lo mismo. Viene lo primero importante, que es la interfaz. Aquí algo bien importante que a veces hemos visto errores, y es importante seleccionar muy bien la interfaz y que dentro de esa interfaz ustedes no tengan su entrada de internet, porque si no, pues van a tener una pérdida de su dispositivo. Entonces, recuerden que aquí es siempre importante saber qué interfaz vamos a usar, que no nos interfiera con nada de nuestra red, que no pueda perder servicio en nuestra red. Entonces vamos a seleccionar la VLAN 100. Aquí nos dice que si queremos hacer un masquerade de la red, en este caso como nuestro equipo es el equipo de borde, pues vamos a hacer un masquerade para este segmento, pues para que pueda navegar adecuadamente. Nos dice en qué pool vamos a tener nosotros asignado
este hotspot, entonces pues podemos seleccionar el mismo pool del DHCP o si quieren recortarlo, lo pueden hacer sin ningún problema. Este es un certificado SSL. En caso de que ustedes tengan certificados y hayan subido un certificado SSL a su MikroTik, que pues da un poco más de seguridad, pero si no, pues no es realmente un parámetro que se exija. ¿Listo? Un servidor SMTP si lo tienen, si no, pues no es necesario tampoco. Los DNS que son súper importantes, como les decía, por defecto estamos tomando los que ya tienen a MikroTik. Si ustedes los quieren cambiar, los pueden cambiar aquí sin ningún problema. Bueno, pues como lo estoy haciendo en este caso, cambiamos los DNS, igual siguen siendo alcanzables. Vamos a crear un usuario. Este usuario, pues es un usuario por defecto que pide MikroTik, pero igual después vamos a proceder a personalizar nuestros usuarios para esa consecución de el portal cautivo. ¿Listo? Entonces, aquí nos ha dicho que ya ha sido generado el portal cautivo. Tan pronto como nosotros hicimos esto, aquí en la sección de files se creó un archivo hotspot, ¿cierto? El cual nos va a permitir pues configurarlo y administrarlo como tal, ¿listo? Ese se generó automáticamente. Aquí en el server profile, entonces también se creó un profile y automáticamente nos está llamando ese directorio que se generó. Entonces, dentro de los términos importantes, aquí como decíamos, términos importantes. ¿Qué términos importantes tenemos? Tenemos el perfil del servidor, el server profile, donde nosotros vamos a poder configurar varias cosas. Primero, el directorio HTML. Es ese directorio, esa carpeta que llamamos con la configuración de lo que es nuestro portal cautivo, que es muy similar a una página web. Entonces, ahorita vamos a ver esa estructura. Entonces, primer punto importante, el nombre del perfil y el directorio al cual estamos llamando. La forma de logueo, entonces dentro de nuestro logueo, MikroTik por defecto nos habilita lo que es las cookies. Él hace un almacenamiento de cookies de las MAC de los usuarios para que si el usuario llega y está todavía dentro del tiempo de sesión o está dentro del tiempo de nuestro portal cautivo, pues no le pida el portal cautivo recurrentemente, sino a través de cookie le hace un logueo rápido para pues evitar esa reautenticación del usuario que a veces es bastante harta. Lo podemos hacer también por MAC Authentication y estos otros parámetros pues ya es para envío de información cuando son peticiones HTTP. Tenemos autenticación radius, en este caso, como les decía, no vamos a usar nada externo, vamos a trabajar 100% con la MikroTik, entonces no vamos a usar autenticación radius, lo vamos a dejar así por defecto. La creación de los usuarios, aquí está el usuario que creamos nosotros por defecto, que es ese admin, eso lo pueden borrar sin problema y pueden empezar a crear sus fichas aquí como tal. Obviamente, pues esta parte no es la que nosotros vamos a usar, porque como les decía, vamos a crear una interfaz personalizada únicamente para la creación de fichas, para que ustedes puedan darles esa administración a vendedores, a tiendas, a comercios en el lugar para que ellos vendan las fichas sin que tengan acceso al Winbox y a toda la administración que ustedes tienen. ¿Listo? Entonces, eso lo vamos a hacer más adelante, pero aquí les muestro lo que son los usuarios, que es la base de datos local de MikroTik para crear esos usuarios basados en los perfiles que nosotros creamos aquí. ¿Listo? Entonces, aquí en los perfiles ustedes van a poder decir cuál es el tiempo de sesión, cuál es el tiempo de inactividad, cuál es el tiempo o cuántos dispositivos pueden compartir ese mismo PIN o esa ficha, el tema de la autenticación por MAC o por cookie, entonces lo que habíamos hablado para que se haga de forma más dinámica y automática esa parte. Me dicen aquí internamente que tienen una pregunta. No sé si antes de continuar quieran contarnos cuál es la pregunta. O si me cuentan cuál es la pregunta, Sí, por favor. ingeniero. Sí, claro. Entonces, Fernando Alejandro Gómez Espinosa nos está preguntando, no vi en dónde se configuran estos parámetros, en este equipo MikroTik o en qué equipo es, marca, modelo. Ok, listo. Entonces, primero que todo, la marca del modelo en MikroTik, desde que tenga routeros, que es la gran mayoría de sus dispositivos, pues viene con la configuración. Entonces aquí si se dan cuenta, esta es una Expoe, una 960 PGBS, pero lo pueden hacer en una MikroTik 1100 o si tienen
una Cloud Core, dependiendo la magnitud de los usuarios que hayan manejado, pues diseñan o ponen su MikroTik, pero cualquiera con sistema operativo routeros tiene esta misma interfaz y esa configuración la hacen aquí nuevamente en IP hotspot. ¿Listo? Y aquí en hotspot es donde ustedes empiezan a crear esos términos y configuraciones que les he dado hasta el momento. No sé si ahí es claro o tienen alguna duda más al respecto de esta parte de la configuración. Perfecto, ya, todo claro para Fernando. Muchas gracias, Fernando, por preguntar. Listo, perfecto, muchas gracias. Aquí en los perfiles, en los user profiles, es donde vamos a crear los planes que vamos a llamar de fichas. Entonces, ahí podemos decir, oiga, vamos a tener planes de 1 hora, de 2 horas, de un día, de 15 días, de un mes, dependiendo del proyecto que ustedes estén haciendo. Entonces, pues, ahí tenemos casos de éxito como, oiga, planes para centros comerciales o para salones de eventos. Son planes pequeños de un día, 2 días, 3 días máximo. O tenemos planes para zonas rurales o zonas donde la gente necesita conectarse recurrentemente, tenemos planes de 15 días, de un mes, entonces aquí podemos generar esos planes y adicional al tiempo, pues podemos tener los límites de velocidad y la cantidad de usuarios para los cuales sirve ese plan. Entonces, por ejemplo, vuelvo al tema de los salones de eventos. En los salones de eventos nos dicen, oiga, quiero que se vendan fichas para el evento de WISP. Entonces, para ese evento de WISP, ese PIN quiero que sea único, pero que soporte 50 usuarios. Los primeros 50 usuarios que se conecten son los que van a poder hacer uso de ese PIN de WISP. Y la velocidad de ellos va a ser de 10 megas. Pero hay otro evento hoy mismo, que es un evento de una bebida muy famosa allá. Entonces, bueno, ellos sí quieren que cada usuario tenga su propio PIN y ese PIN solo o esa ficha solo permite un usuario y la velocidad por usuario es de 10 megas. Bueno, entonces todo eso lo vamos a crear aquí en lo que es el perfil. Aquí en la parte de Active van a poder ver los usuarios activos, aquellos que se han conectado al portal cautivo y han hecho el proceso de autenticación de manera correcta, donde van a aparecer el tiempo de sesión, es decir, cuánto tiempo les queda de sesión, y el idle timeout, es decir, cuánto tiempo de inactividad llevan. Y recuerden que al completar ese tiempo de inactividad, pues va a desconectar al usuario y las va a pedir nuevamente que se autentique. Entonces, eso lo van a poder ver ahí. En la parte de host van a poder ver aquellos usuarios que tienen IP, que están dentro del segmento del portal cautivo, pero que aún no se han autenticado. Está la parte del IP binding, que es bien importante. Si ustedes tienen equipos dentro de esta red del hotspot que no quieren que desplieguen portal cautivo, sino que se salten ese portal cautivo, puede ser televisores, equipos de gente administrativa, equipos, teléfonos que no tienen posibilidad de desplegar un navegador para poder pasar el portal cautivo. Aquí en el IP binding ustedes van a poder poner las MACs y demás. ¿Listo? Entonces eso es bien importante para que lo tengamos en cuenta. Viene el Wallet Garden, que era lo que les decía, son esas URLs o IPs que ustedes les van a permitir a sus usuarios que puedan consultar, en las cuales puedan navegar sin necesidad de que se hayan autenticado. Entonces, eso es pues súper importante para que lo tengamos ahí presente. Más adelante vamos a ver la configuración de esa parte. ¿Listo? ¿Tenemos alguna pregunta, verdad? ¿No? No, ingeniero, Ah, no, por el momento no. Gracias. perfecto. Entonces, esos son los términos importantes y las funciones que tenemos. ¿Cuál es el alcance de esto? Entonces, pues el alcance es la venta completamente de fichas en el entorno que ustedes se lo imaginen. Con MikroTik, pues digamos que a nivel de WISP, pues lo hacemos inalámbricamente. Igual si ustedes quisieran poner una interfaz cableada, también lo van a poder hacer sobre una interfaz cableada que definan aquí esta interfaz para usuarios que se conecten, por ejemplo, en un café internet o que se conecten en un internet cableado en algún punto, en alguna zona donde el usuario pueda conectar este dispositivo, también lo pueden hacer. La ventaja de estas fichas es que pues, ustedes lo pueden distribuir de forma masiva dentro de su red inalámbrica a cualquier usuario, porque pues cualquier usuario que tenga Wi-Fi va a poder conectarse. Entonces, esa es como la gran ventaja de estos portales cautivos. ¿Listo? Bueno, dentro de estos portales cautivos, nosotros, ¿qué teníamos? Entonces, veníamos hablando de que se crea automáticamente un directorio. Este directorio
llamado por defecto hotspot, nosotros lo podemos descargar de la MikroTik. Vamos a verlo aquí un momentico. Entonces vamos a crear un directorio aquí. Entonces, dentro de una sesión, aquí en un escritorio, voy a crear, tengo una carpeta que se llama sesión MikroTik y ahí voy a descargar como tal mi directorio que tengo en la MikroTik. Entonces aquí simplemente voy a tomar este directorio de hotspot y lo llevo a mi carpeta, ¿cierto? Ahí se me transfiere ese directorio. Y si se dan cuenta, tiene una estructura tal cual de una página web. Entonces tenemos carpetas de diseños, carpetas de imágenes, carpetas de archivos XML, los archivos HTML que pueden ver aquí. Incluso podemos previsualizarlo. Entonces, oiga, cómo se ve ese archivo de login aquí? Entonces, mire, aquí está la imagen por defecto del portal por defecto de MikroTik, donde hay algunos jQuery de error, entonces pues por eso se visualizan acá, ¿listo? Pero obviamente en la parte del usuario pues no se visualizan hasta que no exista el error. Esto es para poder tener ahí el contexto como tal. Que si nosotros queremos hacer cambios, entonces aquí es donde viene una de las desventajas de esto, y es que pues para poder hacer esos cambios nosotros necesitamos tener un poco de conocimiento de lo que es el lenguaje de programación, ¿cierto? Porque tenemos este código y pues necesitamos aprender a configurarlo, necesitamos cambiar lo que nosotros encontremos como tal dentro de la estructura para poder hacerlo visualmente de nuestro agrado y pues poner cosas atribuibles o que vayan al lugar dentro de nuestro diseño que queramos, ¿cierto? Porque recuerden que un portal cautivo, pues aunque lo estamos usando para vender fichas y esa es nuestra primera forma de monetización, podemos usar otras formas de monetización. Mañana, digamos que vamos a darlo mucho más claro con las herramientas que DataWifi ha desarrollado, pero desde esta plataforma lo pueden hacer también, solo que pues van a gastar un poco más de tiempo, van a tener que aprender un poco de código para estar personalizando todo lo que corresponde al portal cautivo como tal. Entonces, aquí vamos a visualizar nuevamente lo siguiente. Vamos a abrir el login y decimos, oiga, lo mínimo que nosotros queremos cambiar es pues ese logo de MikroTik o podemos cambiar esos placeholder o que el botón no diga connect sino conectar. Bueno, ustedes pueden decidir qué cambios hacen. Permítanme un momento. Listo. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Entonces, aquí, bueno, si ustedes conocen un poco de código, podemos inspeccionar para validar qué es lo que está haciendo cada uno de los códigos. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, este logo de MikroTik se está generando en esta sección de SVG, pero nosotros no lo vamos a usar a través de SVG, sino nosotros queremos hacer esta sección con otro tipo de código. Entonces, pues, digamos que dependiendo de sus conocimientos en HTML, en CSS, en JavaScript, en jQuery, pues lo pueden hacer de diferentes formas. Pero ustedes pueden decir, no, lo voy a hacer con una imagen, entonces voy a poner una etiqueta de imagen y esa etiqueta de imagen, pues voy a llamar la fuente que está en la carpeta de imágenes, ¿cierto? Entonces voy a ir a mi carpeta de imágenes y ahí están pues las imágenes que yo tengo como tal. Entonces, si no tienen, podemos descargar una imagen cualquiera. Yo descargué esta como tal y la llevamos aquí a esta parte de imágenes. ¿Listo? Y ahí ya tenemos nuestro logo de Wisp. Luego que ya lo tenemos, pues podemos ir a nuestro código, lo llamamos, entonces decimos, oiga, hay un archivo que se llama logo wisp.png que está en una carpeta IMG dentro de nuestra fuente, lo guardamos y al recargar la página, pues miren que cambió el logo de MikroTik por el de Wisp, ¿cierto? Entonces así podemos hacer, oiga, no, ya el fondo no es el que necesito, sino ese logo quiero cambiarlo por otro logo
que me sirva más, o el logo de mi compañía, o el logo de la publicidad que estoy vendiendo al señor del comercio, o el fondo ahora va a ser un fondo asociado a una venta de publicidad que estoy haciendo. Entonces, digamos que ustedes pueden hacer todo eso pues según sus necesidades. Entonces, por ejemplo, algo más que podemos hacer. Entonces, yo voy a poner aquí una etiqueta H2 y, por ejemplo, le puedo decir que sea centrada. Entonces, vamos a decirle aquí que, ¿cierto? Que queremos que se haga esto y miren que ahora pues está centrado, ¿cierto? Lo mismo podemos hacer con nuestra imagen para que quede más divertido, más chévere. Entonces vamos a hacerle un center y listo, ya se centró, que era algo que nos estaba afectando ahí la visualización, ¿cierto? Ustedes, bueno, no, que no quiero que diga venta de fichas por la Ciudad de México, sino que diga evento with México 2024. Y no quiero que sea un H2, sino quiero que sea mucho más grande. 2021. Un H1, perdón. Y si lo recargamos, pues vemos la diferencia. ¿Listo? Entonces, claro, podemos irlo personalizando, pero si se dan cuenta, cada personalización, pues nos cuesta un tiempo de código y eso pues que tenemos que saber de código, tenemos que desarrollar, pero se puede. ¿Listo? Entonces, ahí como para que lo tengamos claro. Entonces, aquí queremos cambiar el Powered by, entonces que no sea hecho por MikroTik, sino ahora es hecho por nuestra compañía. Entonces, compañía Wisp. ¿Sí? La compañía que ustedes representen, le cambian pues todos lo que ustedes quieran. Aquí pues nosotros hablamos en español, entonces queremos es que diga conectar, los placeholders, no quiero que diga password, sino clave PIN. Aquí en el username no quiero que diga username, sino quiero que diga PIN o que diga ficha. El nombre que ustedes deseen ponerle, pues recuerden que lo pueden poner ahí sin ningún problema, es decir, la personalización depende de ustedes 100%. Entonces, aquí mire que ya nos cambió, ya es clave ficha, ¿listo? Y aquí pin ficha, ¿listo? Entonces, pues eso es para que veamos la personalización, ya dice conectar, ya dice Powered by compañía Wisp, etcétera, etcétera. Entonces ya, si se dan cuenta, es fácil de moldear si sabemos de desarrollo, pero nos va a quitar un poco de tiempo ahí. Luego que ya tenemos definido y dijimos, oiga, definitivamente esto sí es lo que nosotros queremos, este es el diseño que queremos mostrarle a nuestros usuarios, procedemos a guardar, venimos aquí a nuestra MikroTik, vamos a borrar esos directorios que existen, mirando siempre la raíz donde está. Esta raíz puede cambiar según el modelo de la MikroTik, entonces es importante mirar en qué raíz está ese hotspot. Sabemos que está dentro de Flash, entonces vamos a borrar este hotspot, vamos a borrar este que era otro directorio que habíamos subido y ya con eso lo podemos tener. ¿Listo? Luego de eso, vamos a proceder a subir la carpeta nueva, esa carpeta que nosotros habíamos generado. Entonces ya con el logo Wiz, ya con los cambios que le hicimos al login, venimos a nuestra carpeta, le podemos poner otro nombre si queremos. Entonces le vamos a llamar hotspot personalizado. Personalizado. Y venimos y lo llamamos hacia nuestro MikroTik. Entonces venimos aquí y lo ponemos dentro de Flash, que era donde teníamos nuestro otro directorio. Luego de que lo hemos llamado, lo hemos cargado aquí, tenemos que ir nuevamente a nuestro perfil de el servidor y vamos a llamar en la parte general ese directorio que acabamos de llamar, que en este caso se llama hotspot personalizado, ¿cierto? Que fue el que subimos, le vamos a aplicar OK. Lo mismo en este porque este ya no existe, entonces hotspot personalizado, aplicar OK
Y de esa forma ya se nos va a empezar, tan pronto los usuarios empiecen a conectarse, se les va a desplegar ese portal que acabamos de personalizar. ¿Listo? Entonces ya tenemos una personalización. Como se dan cuenta, ustedes pueden llegar. Este es el más básico, donde simplemente cambiamos estas letras, pero dejamos el mismo fondo. Pero podemos llegar a esto, incluso a hacerlo de esta forma, si en algún momento pues le dedicamos el tiempo al desarrollo para poderlo hacer. ¿Listo? Entonces podemos personalizarlo, eso es una ventaja. Las ventajas del tiempo pues que incluye y los conocimientos que tenemos que tener. ¿Listo? Entonces es para que lo tengan ahí presente. Ya cargamos el archivo, ya tenemos ahí todo supremamente claro de cómo hacer esa personalización visual. Obviamente no la vamos a hacer tan detallada porque, como les digo, depende a dónde quieran llegar ustedes y cuáles son sus conocimientos en desarrollo. Vamos a ir a la parte de la creación de pines. Entonces, para crear un pin, lo primero que tenemos que crear es los planes que nosotros queremos vender. Entonces, estos planes los vamos a crear aquí. Entonces decimos, listo. Vamos a crear el plan un día 5 megas, por ejemplo. Entonces decimos, listo, queremos crear este primer plan donde el tiempo de sesión va a ser de un día. El little timeout no lo vamos a poner, incluso podemos quitar el keep a lifetime, o si ustedes quieren dejar un keep a lifetime, lo pueden dejar que no sea tan pequeño, es decir, oiga, si una persona después de 2 horas no está navegando, pues mejor terminémosle la sesión y que inicie sesión nuevamente, dependiendo de lo que ustedes tengan. ¿Cuántos usuarios van a poder conectarse? No, ese plan es de un día para un usuario. Entonces, listo. Lo dejamos de esta forma y le dejamos la autenticación, pues si es de un día, le podemos dejar la autenticación de un día o no le dejamos autenticación y que él vea el portal cada vez que o haya terminado la sesión o que vaya a pasar Keep a Lifetime. ¿Por qué? Porque ese portal pues nos da control, además nos da publicidad y demás, entonces no queremos que se salte en el portal. O todo lo contrario, no. Nosotros tenemos el contrato con el usuario porque es un hotel que no le gusta mucho el portal, entonces queremos que se autentique 100%. Ah, bueno, entonces usamos esta opción, ¿cierto? Entonces, dependiendo del entorno en el que estemos, es bien importante saber qué vamos a manejar. Ya teniendo esto, entonces le damos OK y creamos un plan. ¿Cuántos planes podemos crear en MikroTik? Cuantos quieran, realmente la memoria que consume esto es muy poca y pues vamos a poder crearlos. ¿Qué es importante? Pues obviamente tampoco desbordarnos y tener 100, 200 planes porque al momento de crear el PIN pues se nos va a hacer más difícil encontrar el plan, que sean algo pues acoplados a lo que ustedes quieren en el entorno y en el sistema para que tengan 5 o 6 planes sin ningún problema. ¿Listo? Todo esto, vamos aquí a los usuarios para crear ahora sí el PIN. Entonces vamos a crear el PIN, donde va a ser, por ejemplo, para el hotspot 1. Pueden tener diferentes hotspots o pueden crearlos para todos sin ningún problema. Y este usuario va a ser, entonces, ficha 1. Perdón, ficha 1. El password. Aquí vienen varias recomendaciones. Nosotros dentro de la personalización de nuestro portal cautivo podemos hacer lo siguiente, que todos los passwords sean iguales y ocultamos el campo de password, podría darse, o si queremos preguntar al usuario y contraseña por temas de mayor seguridad, pues lo podemos hacer y que siempre este password sea atado al a la ficha, sea diferente y pues lo vamos a preguntar en ambos casos. Entonces preguntamos ambos campos. Eso se puede hacer sin ningún problema. Depende de la estructura que ustedes le den a su portal cautivo. ¿Qué perfil vamos a venderle? Ah, no, a esta persona le vamos a vender un plan de un día de 5 megas. Entonces aquí es donde escogemos el plan como tal que el usuario va a obtener y de esta forma ya hemos creado nuestra primera ficha, ¿cierto? Entonces así es como creamos nuestra ficha y las velocidades de navegación que nosotros le ponemos aquí en el perfil, si se dan cuenta, pues se genera este rate limit que tiene de chévere MikroTik, que MikroTik cuando ustedes crean y cuando el usuario se conecta, pues automáticamente nos crea aquí una cola simple con la velocidad del plan que el usuario se ha conectado. Entonces eso nos da un control y un seguimiento de cómo está el usuario consumiendo y nos da la garantía pues, de que el usuario efectivamente no va a poder pasar esos límites configurados aquí porque se genera un queue o una cola como tal simple atada a esa MAC del usuario. ¿Listo? Si tienen dudas, preguntas, no olviden ahí escribirlas para que
Paola nos pueda informar y estamos ahí atentos. De esa forma ya hemos creado planes y pines muy sencillo. Ya vamos a ver cómo hacerlo para vendedores para que nosotros podamos generar como tal esa personalización. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es tener acceso web. Para tener ese acceso web, lo primero es ir a la parte de servicios y garantizar que nosotros tengamos habilitado, pues como tal, ese acceso web, bien sea HTTP o HTTPS, que es este de aquí. En este caso, por temas de seguridad y sabiendo que es una MikroTik con IP pública, pues le cambiamos el puerto para poder habilitar tanto lo que es SSH como es el puerto web para evitar ataques conocidos. Digamos que Winbox normalmente se le puede cambiar el puerto, pero como no es tan común que se hagan ataques a este puerto, pues lo podemos dejar, aunque lo recomendable siempre por seguridad es cambiar los puertos. Entonces, si se dan cuenta el SSH y los que no usemos, incluso pues deshabilitarlos. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues el web lo mantenemos deshabilitado, para la prueba lo habilitamos para que sus vendedores puedan acceder, pero pues obviamente con una capa de seguridad. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es abrir la interfaz web, ¿cierto? Con la IP de nuestra MikroTik. Con el puerto que hemos identificado previamente, que es el 444, ¿cierto? Luego de eso, pues vamos a acceder aquí a nuestra MikroTik. Como administradores, y dentro de esta configuración, pues tenemos tres ventanas por defecto. El KickSet, que es una configuración guiada básica. Tenemos el WebFig, que es la configuración de nuestro MikroTik, así tal cual el entorno de Winbox, ¿cierto? Y tenemos el terminal, que es un terminal normalito, donde podemos agregar comandos. ¿Qué vamos a ver en esta interfaz? Vamos a ver cómo crear perfiles o cómo crear skin personalizados para nuestros usuarios. Entonces nos vamos aquí a la parte de Design Skin. Vamos a ponerle un nombre. Entonces vamos a poner un skin de vendedor. ¿Sí? Y vamos a empezar a generar, pues como tal, la configuración que tenemos. Entonces aquí vamos a personalizar, aunque pues muy sencillo, pero con unos simples clics. Entonces decimos, oiga, la persona con una skin de vendedor, pues no puede tener acceso a la configuración rápida, no debería tener acceso al terminal, no nos interesa que tenga acceso a las ayudas, no nos interesa que tenga nada que ver con Capsman, con wireless, con las interfaces, con los VPNs, PPP, bueno, nada que tenga que ver con PPV, nada de los puentes, es decir, nada de lo que es configuración nos interesa que esta persona tenga acceso, ¿cierto? Entonces, nada de MPLS, routing, system, colas, nada de archivos, nada de los logs, nada de los radios, nada de las herramientas. Esto lo deshabilitamos y eso es lo que al usuario no se le va a mostrar. ¿Listo? Entonces, todo esto nosotros lo podemos personalizar. Ahora decimos, oiga, dentro de IP, ¿qué necesitamos que vea? Entonces, necesitamos simplemente que vea el hotspot porque él no va a administrar nada de los DHCPs. Él simplemente va a vender fichas y para vender las fichas, pues simplemente va a tener que entrar al hotspot a la sección que nos interesa. El resto, él no va a tener nada de estos otros skins ni nada de estos elementos. Entonces, todo esto lo vamos deshabilitando con simples clic. ¿Listo? Entonces, todo lo que quede sin churrito va a ser algo prohibido para ese usuario. Entonces, listo. Ahora dentro del hotspot. Entonces, dentro del hotspot no nos interesa que cree políticas, no nos interesa que cree grupos, peers-to-peers. Perdón, estoy aquí en hotspot. Dentro del hotspot no nos interesa que cree servidores ni perfiles. Sí va a crear usuarios, puede crear perfiles de usuarios que son planes, depende de lo que ustedes quieran hacer. Incluso si quieren que él vea los usuarios activos o no, ustedes deciden que puede entrar a configurar. Entonces, por ahora vamos a dejarle estos tres como para que veamos cómo se ve la visualización de ese skin.
¿Listo? Entonces le vamos a decir, él puede ver los usuarios, puede ver los perfiles y puede ver los usuarios activos. Pero, pues para un vendedor que no está en el entorno de configuración, que realmente es una persona de un comercio, que son personas locales que no tienen mucho entendimiento de esto, pues ustedes pueden decir, oiga, no, pero yo no le voy a decir aquí IP, sino le voy a decir que esto es configuración. ¿Sí? Le cambio el nombre. Esto no va a ser hotspot, sino aquí le va a decir que esto es para fichas. Entonces, aquí en usuarios, yo le voy a decir, no, él no sabe qué es un usuario, sino aquí le va a poner crear fichas, ¿sí? Por ejemplo, o le va a poner simplemente fichas, ¿cierto? El perfil, él no sabe qué es el perfil, entonces yo lo que le voy a decir aquí es que estos son planes, no perfiles. Aquí el active, entonces aquí le voy a decir es conectados, para que el usuario pueda revisar quiénes están conectados sin necesidad de saber pues mucho del entorno, ¿cierto? Entonces, listo. Ahora dentro de las fichas, ¿qué es posible hacer dentro de las fichas? Dentro de las fichas está el add new, pero pues eso para mi gente o para mis vendedores no es como muy fácil de entender, entonces esto va a ser crear ficha, ¿cierto? Y entonces crear ficha, pues vienen todas las opciones que nosotros ya vimos, pero nosotros decimos, oiga, no, pues él no le interesa y no sabe cómo llenar todo esto. Entonces nosotros al momento de crear ficha solo necesitamos que él ponga el nombre de la ficha, el password de la ficha, ¿cierto? Esto de address que no lo vea, que no vea esta parte del MAC address, el perfil sí, porque pues el perfil va a ser el plan que va a seleccionar, pero de resto no nos interesa que él vea nada de esto. Entonces, entre más le simplifiquemos a él, pues menos se va a enredar y menos nos va a llamar a pedir soporte y menos nos va a poder generar males dentro de nuestra plataforma, ¿cierto? Y le damos grabar, ya ahí le dimos save, ¿listo? De esa forma, pues ya tenemos nuestro skin, ya vamos a ver cómo se ve ese skin. ¿Qué es esto? Pues esto es una de las grandes ventajas que tiene MikroTik y es que les permite a ustedes crear perfiles para sus usuarios, lo que les ayuda a tener un mayor control y pues evitar problemas. No sé si lo habían manejado, pero es una de las grandes ventajas. Entonces así creamos nuestras plantillas. Vamos a ver cómo crear ahora nuestros perfiles y usuarios. Entonces, ahora como administrador, aquí en la parte de System Users, vamos a crear un grupo. Entonces, por ejemplo, vamos a crear ese grupo de vendedores. Entonces, dentro de nuestros vendedores, les vamos a decir, oiga, ¿van a poder leer y escribir? Sí. Solo en la interfaz web, no pueden entrar por Winbox. Y les vamos a poner un skin de vendedores, ¿cierto? Que fue el que nosotros acabamos de crear en ese grupo. Luego vamos a crear un usuario y le vamos a poner vendedor de Ciudad 1 o de Población 1 o el vendedor que ustedes quieran ponerle el nombre que ustedes deseen y le ponen el perfil de ese vendedor. Entonces, vamos a crear un password que le va a poner prueba 123 para prueba 123 y le damos OK. Listo, entonces voy a copiar para no tener que escribir nuevamente. Ya hemos creado un usuario y ese usuario ahora va a iniciar sesión aquí en esta plataforma que nosotros pues ya habíamos previamente generado, ¿cierto? Entonces, si ese usuario viene acá con su perfil creado, entonces vendedor ciudad 1, con la clave prueba 123 que fue el que acabamos de crear, y le da login, miren que ya no les aparece toda la configuración que teníamos antes, sino ahora simplemente dice configuración, fichas, planes y conectados. Entonces, tal cual los nombres que le pusimos, crear fichas, y mire que para crear fichas él simplemente pone usuario, password y selecciona el perfil. ¿Sí ven? Que es mucho más sencillo, le reducimos la posibilidad de que se equivoque. Y pues en planes también va a poder crear un plan. Ah, bueno, que no, que nosotros queremos ahora que no sea add new, sino crear plan. Listo. Vamos como administradores al skin que habíamos creado y modificamos todo esto. Pero desde aquí, pues él va a poder crear su plan. Entonces, ahora va a ser un plan de 15 días, 10 megas. Esas 10 megas recuerden que son el ancho de banda más no el consumo que va a poder tener el usuario. Acá lo que estamos diciendo es el ancho de banda que va a tener el usuario. Entonces, por ejemplo,
lo mismo. Si nosotros decimos, oiga, no, esto es mucho para que el usuario lo aprenda a manejar, pues le reducimos los campos y que el usuario simplemente pueda crear los datos básicos. Entonces, que no pueda crear Kiva Lifetime, que no pueda crear X o Y. Este, por ejemplo, es para 5 usuarios porque es un plan doméstico. Entonces, lo podemos manejar con un cookie de 3 días, lo que ustedes quieran, y le damos a aplicar. Ok. Cuando él ya va a las fichas y va a crear una nueva ficha, pues aquí en los perfiles ahora le va a aparecer el nuevo plan, ¿sí? Entonces, ustedes pueden definir perfiles y hay vendedores que solo pueden vender fichas y habrá vendedores con un perfil un poco más alto de administrador que adicionalmente va a poder crear planes. Entonces, ustedes lo definen y así es simple y sencillo, pues van a empezar sus vendedores a vender planes y saber quién está conectado y quién no a través de este menú. ¿Listo? No sé si hasta ahí tengan dudas, preguntas, algún tema que quieran acotar o vamos bien. Todo bien, Inge, no han hecho ninguna pregunta. Listo, perfecto. Entonces, esa es la forma como nosotros podemos estar administrando nuestra MikroTik y como les decía, ahí es donde tenemos la ventaja, como 100% gratuito, lo pueden empezar a hacer desde ya con sus MikroTiks para generar pues la venta de fichas, la cual se ha venido expandiendo pues grandemente en el mundo, no solo en México, como Paula nos da las estadísticas, si se dan cuenta, son más de 50 millones de usuarios únicos que hemos conectado por portales cautivos, sino que en toda Latinoamérica, Data Wi-Fi implementa estos temas desde México hasta la Patagonia. Tenemos usuarios en todos los países y pues los portales cautivos y las ventas de fichas se han popularizado. Algunos incluso pues no son ventas, sino son, como les decía, acuerdos con lugares como salones de eventos donde contratan a la empresa para que pues haga esta distribución de fichas. Entonces pues lo pueden hacer desde aquí. Y con eso, pues realmente ya tenemos todos los procesos para que nosotros podamos crear esas fichas y empecemos a sacarle provecho y a monetizar pues nuestras redes Wi-Fi. La idea es que el día de mañana vamos a ver cómo hacer esto mismo a través de Data Wi-Fi. ¿Qué ventajas y qué desventajas tenemos? ¿Cómo optimizamos tiempos? ¿Cómo mejoramos y personalizamos esa interfaz gráfica mucho más rápida? ¿Cómo monetizamos más allá de solo la venta de fichas? También lo podemos hacer a través de Data Wi-Fi, pero desde MikroTik, que ese era el objetivo de hoy, lo podemos hacer tal cual como lo vimos ahí. Entonces yo creo que con esto pues terminaríamos y finalizaríamos el proceso de personalización y venta de fichas desde MikroTik para el día de hoy. Vale, ingeniero, muchas gracias, de verdad, muchas gracias por esta información. Muchas gracias a todos ustedes por su participación en el taller de hoy. Esperamos que esta sesión haya sido de gran utilidad y que la información compartida les sea de gran beneficio en sus actividades diarias y les agradecemos mucho por su tiempo y por su atención. Antes de despedirnos, me gustaría recordarles que mañana tenemos nuestra siguiente sesión. Como les comentaba el ingeniero Felipe, ahora ya lo vamos a hacer desde nuestro software de una forma más completa, estandarizada y bueno, les enviaremos un recordatorio con el enlace del acceso. Y bueno, si tienen alguna pregunta adicional o necesitan más información, no duden en contactarse a través de mi WhatsApp. Ya creo que de los asistentes que estuvieron tienen mi WhatsApp, ahí me van a poder contactar. Y una vez más, muchas gracias por participar y que tengan un excelente día y nos vemos mañana.